Yo soy la hija menor de mis padres. La última de una prole enorme, de esas familias numerosas que hoy en día casi no existen más. Después de mí vinieron 2 mujeres más y 4 hombres. 7 hermanos en total. Una casa siempre llena, siempre bulliciosa, siempre movida. Y mi hermano mayor, la diferencia de edad entre nosotros dos era absurdamente grande. Tan grande que cuando él se casó, yo todavía era una niña pequeña. Tenía apenas 9, tal vez 10 años de edad. Una niña todavía jugando con muñecas, todavía creyendo en cuentos de hadas. Y yo estaba completa, perdidamente enamorada de mi cuñada. No era amor romántico, claro. Era niña. Era esa admiración pura e inocente que una niña pequeña siente por una mujer mayor que la trata con cariño. Mi cuñada era todo para mí en esa época. Representaba todo lo que yo quería ser cuando creciera, bonita, gentil, paciente, amorosa. Los dos, mi hermano y ella, no tenían hijos en esa época. Y tal vez por eso, tal vez porque ella sentía falta de tener un niño cerca, siempre me llevaba a la casa de ellos. Casi todos los fines de semana yo estaba allá. Me enseñaba a hacer pasteles, esos pasteles caseros deliciosos que llenaban la casa con ese olor maravilloso a vainilla y chocolate. Me dejaba lamer el tazón, me dejaba decorar con glaseado de colores, me dejaba hacer todo el desorden que quisiera en su cocina. Ella me trataba como si fuera la hija que todavía no tenía. Y yo amaba cada segundo que pasaba con ella. La amaba demasiado. Era mi heroína, mi princesa, mi persona favorita en el mundo entero después de mis padres. Pero hay un pero en toda esta historia. Un pero oscuro y devastador. Este hermano mío mayor, tenía un problema muy, muy serio. Un problema que envenenaba todo a su alrededor como un veneno lento e implacable. Era dependiente del alcohol. Y cuando digo dependiente, no estoy exagerando ni un poquito. Tomaba todos los santos días. Absolutamente todos los días, sin excepción. Y cuando estaba borracho, cuando el alcohol se apoderaba de él completamente, se transformaba en una persona completamente diferente. Era como si mi hermano desapareciera y un extraño violento y agresivo tomara su lugar. Se ponía trastornado, descontrolado, impredecible. Peleaba con todo el mundo a su alrededor sin motivo alguno. Se la pasaba buscando bronca, buscando pleito, buscando cualquier excusa para explotar en furia. Y tenía una costumbre, un patrón de comportamiento que se repetía constantemente. Siempre que tomaba de más, lo que pasaba prácticamente todas las noches, peleaba feo con mi cuñada. Discutían, gritaban, se ofendían. Y entonces, inevitablemente, salía furioso de casa diciendo que iba a dormir en la casa de mi mamá. Que no iba a pasar una noche más bajo el mismo techo que su mujer. Llegaba a nuestra casa haciendo un escándalo, borracho, tambaleándose, diciendo que iba a dormir allá. Que ya había acabado. Que ya no aguantaba más. Siempre las mismas palabras, siempre el mismo drama. Pero aquí está la cosa, al final de cuentas, mi mamá, con esa paciencia infinita que solo las madres tienen, siempre, siempre lograba convencerlo de volver a su casa. Conversaba, calmaba, aconsejaba. Y él, después de mucho teatro y mucho escándalo, siempre terminaba volviendo. Entonces, en realidad, nunca realmente dormía en nuestra casa. Nunca pasó una noche entera ahí. Siempre volvía a su casa en las primeras horas de la madrugada, cuando el alcohol empezaba a pasar y la razón volvía mínimamente. Era una rutina enfermiza que se repetía semana tras semana, mes tras mes. ¿Entienden el patrón? Era siempre lo mismo. Siempre. Pero un día todo cambió de una forma que nadie podría haber previsto. Yo tenía 12 años en esa época. 12 años de edad. Todavía una niña, todavía inocente, todavía completamente desprevista para lo que estaba a punto de presenciar. En ese día fatídico, mi hermano tomó otra vez. Tomó mucho, más de lo normal. Y como siempre pasaba, se peleó feo con su esposa. Pelearon gacho, se dijeron cosas horribles uno al otro. Y él, siguiendo el guión familiar, vino una vez más a la casa de mi mamá diciendo que iba a dormir allá. Estaba extremadamente borracho esa noche. Más borracho de lo que yo lo había visto. Llegó a casa completamente descontrolado,
peleando con todo el mundo. Peleando con mi mamá, peleando con mi papá, insultando, gritando, haciendo un escándalo absurdo. Y mi mamá, pobrecita, con esa paciencia infinita que siempre tuvo con los hijos, trataba de calmarlo. Hijo, vete a tu casa. Tu mujer debe estar preocupada. Ella te ama tanto, tiene tanta paciencia contigo. Mi mamá siempre defendía a mi cuñada, siempre trataba de hacerlo ver cuánto ella era especial, cuánto ella sufría con esa situación. Daba lástima de ver. Mi mamá ahí, en medio de la madrugada, tratando de calmar a un hijo adulto, borracho, descontrolado, que no escuchaba razón alguna. Peleaba y peleaba, gritaba y gritaba. No escuchaba a nadie. Sus gritos resonaban por toda la casa. Estoy segura de que los vecinos escuchaban todo. Qué vergüenza era eso para mi familia. Al final de toda esa confusión, de toda esa lucha, finalmente habló, con esa voz arrastrada de quien tomó de más. ¿Saben qué? Me voy. Ustedes dos me están jodiendo la vida, no aguanto más. Pero entonces dijo algo diferente. Algo que debería haber servido como una alerta, pero que en ese momento nadie tomó en serio. Pero es lo siguiente, esta vez voy a volver. Así que no traben la puerta de enfrente. Dejen la puerta apenas entornada, sin trabar. Voy a salir ahora, no sé a qué hora vuelvo, pero voy a volver esta noche. Voy a volver para dormir aquí. Y salió, tambaleándose por la puerta, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Mi mamá ni le paró bolas a lo que había dicho. No le creyó ni por un segundo. Porque siempre pasaba eso, siempre el mismo patrón. Venía, hacía escándalo, decía que iba a dormir allá, pero después siempre volvía a su casa. Siempre. Entonces mi mamá se fue a acostar tranquila, sin preocuparse por aquello. Tenía absoluta certeza de que él estaría en su casita con mi cuñada en cuestión de una hora. Mi papá también se fue a acostar, cansado de todo ese drama. Y poco después de que los dos se acostaron, me bañé rapidito, me cepillé los dientes, y también me fui a mi cama. Estaba exhausta de tanto ruido, de tanta confusión. Pronto me quedé dormida, caí en un sueño profundo. Pero entonces, cuando ya era bien de madrugada, en esa hora muerta de la noche donde todo está silencioso y oscuro, me desperté de repente. No sé exactamente qué hora era. Debían ser como las 3, tal vez 4 de la mañana. Pero me desperté con una sensación extraña, perturbadora. La sensación de que había escuchado un ruido. Me asusté tanto que me senté en la cama de una vez, el corazón disparado. En esa época yo era extremadamente miedosa. Le tenía miedo a todo, a la oscuridad, a los ruidos, a quedarme sola. Cualquier cosa me asustaba. Me quedé ahí sentada en la oscuridad de mi cuarto, completamente inmóvil, solo escuchando. Prestando atención a cada sonido. Tratando de identificar qué me había despertado. Y entonces, de repente, empecé a escuchar. Sonidos extraños. Ahogados. Venían de algún lugar de la casa. Me dio la impresión, al principio, de que eran gemidos. Gemidos ahogados, como si alguien estuviera tratando de no hacer ruido pero no pudiera contenerse completamente. Y pensé, con ese asco que solo una niña de 12 años puede sentir, híjole. ¿Será que estoy escuchando a mi papá y mi mamá haciendo eso? ¡Qué asco! No. Pero conforme seguía escuchando, prestando más atención, me di cuenta de que los sonidos no venían del cuarto de mis papás. El cuarto de ellos quedaba al lado del mío, literalmente pared con pared. Conocía perfectamente cada sonido que venía de allá. Estos ruidos estaban viniendo de la sala. De la sala del frente de la casa. Entonces me dio mucho miedo. Un miedo profundo, visceral. Pensé, ¿en la sala? ¿Quién puede estar en la sala a esta hora de la madrugada? Nunca, ni por un segundo, pasó por mi cabeza que podría ser mi hermano. Nunca tenía costumbre de volver de verdad. Entonces ni consideré esa posibilidad. Me quedé ahí, sentada en mi cama, completamente paralizada, muerta de miedo. Seguía escuchando esos ruidos raros, confusos, ahogados. No lograba identificar exactamente qué eran. Eran sonidos que no tenían sentido para mi mente infantil. Hubo un momento en que pensé, ¿saben qué?
Voy a intentar dormir. Debe ser solo mi imaginación. Me acosté otra vez, me volteé de lado, jalé la cobija hasta cubrirme completamente la cabeza, y me quedé bien quietecita. Pero los ruidos empezaron a ponerse más intensos. Más fuertes. Más confusos. Más frecuentes. Y me di cuenta, con creciente desesperación, de que si esos ruidos no paraban, o si no descubría qué eran, simplemente no iba a poder dormir. La curiosidad y el miedo me estaban consumiendo. Entonces tomé una decisión. Resolví enfrentar mi miedo. Iba hasta la sala a ver qué diablos estaba pasando. Necesitaba saber. No aguantaba más esa tensión. Gente, ¿alguna vez les ha pasado esto? ¿Han despertado en medio de la madrugada con esa sensación de que hay algo mal, ese miedo que te paraliza pero al mismo tiempo la curiosidad que te obliga a ir a ver? Si tienen ese escalofríos ahora mismo, imaginando lo que esta niña va a encontrar, entonces dejen ese like. Y si les gustan historias reales así, que tocan nuestros miedos más profundos, suscríbanse al canal ahora porque tengo cientos de ellas esperándolos. Historias que los van a hacer cuestionar todo. Salí de mi cama bien despacito. Bien despacio de verdad. Prácticamente gateando por el piso de mi cuarto hacia la puerta. Porque miren, la sala de nuestra casa tenía una ventana enorme de vidrio. ¿Saben esos ventanales retro, bien antiguos, bien grandes? Entonces, eran de esos. Y por causa de esa ventana, aunque fuera de madrugada, la sala quedaba razonablemente clara. La luz de la calle entraba, la luz de la luna cuando había. Si llegaba allá de una vez, caminando normalmente, quienquiera que estuviera en la sala me iba a ver inmediatamente. Me iba a notar. Y yo no quería eso. Quería primero ver qué estaba pasando antes de ser vista. Entonces fui así, gateando de verdad, bien despacito, como un gatito acercándose a algo desconocido. Arrastrándome por el piso, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que quien estuviera en la sala podría escucharlo. Cada movimiento era calculado. Cada centímetro era una eternidad. El miedo me consumía pero la curiosidad era más fuerte. Hasta que finalmente llegué a la entrada de la sala. Levanté la cabeza bien despacio, apenas lo suficiente para poder ver por encima del marco de la puerta. Miré hacia el sofá. Y vi la escena más terrible, más impactante, más traumatizante de toda mi vida. Mi hermano estaba ahí. En el sofá de la sala de mis papás. Completamente desnudo. Desnudo como vino al mundo. Sin una sola prenda de ropa en el cuerpo. Sentado en la orillita del sofá, de frente a mí. Y con él, había una morra. Una mujer que definitivamente, absolutamente, no era mi cuñada. Ella también estaba completamente desnuda. Sin ropa ninguna. Ni una prenda. Nada. Y estaban haciendo esas cosas. Esas cosas íntimas que los adultos hacen. Ahí, en el sofá de la sala de mis papás. En la casa de mis papás. En medio de la madrugada. Me quedé en shock absoluto. Porque, miren, yo nunca había visto una escena de esas en mi vida. Nunca. Tenía apenas 12 años de edad. 12 años. No tenía madurez, no tenía edad, no tenía preparación psicológica ninguna para estar presenciando algo así. Y otra cosa que hacía todo infinitamente peor, era mi hermano. Mi hermano. Mi hermano mayor, ese que debería ser un ejemplo, un protector. Estaba ahí, completamente expuesto de esa forma, enfrente mío, haciendo eso. Me quedé completamente paralizada. No podía moverme. No podía procesar lo que estaba viendo. Me quedé ahí como estaba, gateando en el piso, como una estatua, solo mirando. Y ellos, estaban tan entretenidos en eso, tan absorbidos el uno en el otro, tan perdidos en ese momento, que en ningún momento se dieron cuenta de que yo estaba ahí. Ni por un segundo notaron mi presencia. La cosa entre los dos estaba tan intensa, tan consumidora, que el mundo alrededor había dejado de existir para ellos. Me quedé algunos minutos eternos ahí, completamente paralizada, en shock profundo, sin saber qué hacer. Mi mente de niña simplemente no podía procesar aquello. No lograba entender. No lograba decidir cómo actuar.
Pero entonces, finalmente, una decisión se formó en mi cabeza confusa y asustada. Necesitaba ir al cuarto de mi mamá. Necesitaba llamarla. Porque, pensé, mi mamá necesita resolver esto aquí. Ella es adulta. Ella va a saber qué hacer. Y además, mi hermano estaba casado. Eso no estaba bien. Estaba traicionando a mi cuñada, esa mujer maravillosa que yo amaba tanto. Y estaba faltándole al respeto completamente a la casa de mi mamá, haciendo eso ahí, en el sofá de la sala. Entonces, con extremo cuidado para no hacer ruido, para no ser notada, volví gateando por el mismo camino hasta llegar al cuarto de mi mamá. Llegué hasta su cama y jalé su brazo, susurrando desesperadamente, «Mamá. Mamá. Despierta. Ven a ver lo que está pasando en la sala. Rápido. Pero no hagas ruido». Mi mamá se levantó medio dormida, medio sonsa, sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Pero me acompañó, confiando en mí, viendo la desesperación en mi cara. Yo iba adelante, haciendo señales frenéticas de silencio, poniendo el dedo en los labios repetidamente, rogándole que se quedara callada. Cuando mi mamá llegó a la entrada de la sala, cuando miró hacia su sofá, hacia su sala, y vio a mi hermano y esa mujer extraña, enredados de esa forma, haciendo eso ahí, mija. Se armó la gorda. Y se armó la gorda en serio. Mi mamá explotó de una forma que nunca la había visto antes y nunca la vi después. Agredió a mi hermano. Agredió a esa mujer. Estaba poseída de rabia, fuera de sí completamente. Estaba brava con el hecho de la traición, sí. Muy brava. Porque adoraba a mi cuñada, la consideraba como una hija. Ver a su hijo traicionando de esa forma la lastimaba profundamente. Pero estaba más brava todavía, infinitamente más brava, por el hecho de que mi hermano estuviera haciendo eso ahí, en su casa, en su sofá, y dejando que yo viera. Una niña de 12 años. La hermanita menor de él. Una niña inocente presenciando esa escena absurda. ¿Pueden imaginar la situación? ¿El nivel de falta de respeto? ¿El nivel de falta de conciencia? Mi mamá peleó como nunca había peleado antes. Sus gritos despertaron a mi papá, que se levantó asustado sin entender nada. Y cuando entendió lo que estaba pasando, la cosa se puso más caliente todavía. Mi mamá insultó a los dos. Golpeó a los dos. Empujó. Gritó. Lloró de rabia. Estaba completamente fuera de control, y con toda razón. Al final, después de todo el escándalo, después de todas las ofensas, mi mamá le gritó a mi hermano, vagabundo. Lárgate de mi casa. No quiero volver a verte aquí. Nunca más. Me faltaste el respeto, le faltaste el respeto a tu hermana, le faltaste el respeto a tu esposa. Vete de aquí. Y para empeorar toda esa situación ya imposible, de la nada empezó a llover. Pero no era una lluviecita débil, no. Era un aguacero de esos. Una lluvia gruesa, pesada, de esas que te empapan en segundos. Tronando fuerte, relámpagos rasgando el cielo. Pero mi mamá estaba tan brava, tan fuera de sí, tan lastimada y faltada al respeto, que ni le importó la lluvia. Puso a los dos para afuera, para la calle, del mismo modo que estaban. Prácticamente encuerados, con apenas algunas ropas aventadas encima a las prisas. Los puso debajo de esa lluvia fuerte, en medio de la madrugada, sin piedad ni compasión. Tan pronto como mi hermano y esa mujer salieron, mi mamá volvió adentro, todavía temblando de rabia, todavía con lágrimas de indignación en los ojos. Y vino a hablar conmigo. Vino a conversar. Porque sabía el trauma que yo acababa de pasar. Sabía que eso me iba a marcar para siempre. Y aquí quiero dejar una cosa muy, muy clara, mi mamá nunca, bajo ninguna circunstancia, le tapó el ojo al macho con traiciones. Detestaba la traición. La consideraba una de las peores cosas que alguien puede hacer. Pero me dijo, con esa voz firme pero amorosa, mija, déjame decirte algo. Sé que lo que tu hermano hizo aquí estuvo muy, muy mal. Fue horrible. Pero, no le cuentes a su mujer. No me voy a meter en ese matrimonio. Deja que los dos lo resuelvan. Quién sabe si un día Dios bendice y tu hermano entra en razón, deja el trago, cambia de vida.
Mi mamá me pidió mucho, insistió mucho, para que yo no me metiera. Para que no le contara nada a mi cuñada. Creía que no era nuestro lugar interferir. Y yo intenté obedecer. Realmente intenté. Pero algunos días después, tal vez una semana, la próxima vez que vi a mi cuñada, cuando me llevó a la casa de ellos como siempre hacía, empezó a hacerme preguntas. Preguntas sobre esa noche. Sobre si mi hermano realmente había dormido en nuestra casa esa noche específica. Porque, como dije antes, él nunca tenía costumbre de hacer eso de verdad. Siempre volvía a su casa. Siempre. Era un patrón completamente establecido. Entonces estaba desconfiada. Le parecía extraño. Quería saber la verdad. Y yo, no pude mentirle. Porque estaba completamente enamorada de ella. Era mi persona favorita. Y estaba ahí, mirándome a los ojos, preguntándome directamente, queriendo saber la verdad. Hasta intenté mentir al principio. Intenté desviar, entretener, cambiar de tema. Pero no pude. Simplemente no pude. Al final de cuentas, le conté todo. Absolutamente todo. Conté exactamente lo que había visto. Conté la escena entera, de la forma exacta que la presencié, sin omitir ningún detalle. Describí todo. Y ella, se puso muy triste. Muy lastimada. Destruida, en realidad. Lloró mucho. Se encerró en el cuarto. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero después, cuando el dolor inicial pasó, cuando procesó todo, tomó una decisión, se separó de él. Terminó el matrimonio. Pidió el divorcio. No quiso saber más de él. Y tan pronto como mi cuñada se separó de él, mi hermano, sin perder tiempo, se fue a vivir con esa morra. Esa misma mujer que había llevado a la casa de nuestros papás esa noche maldita. Se quedaron juntos. ¿Están siguiendo toda esta vuelta? Porque miren, esta historia todavía no se acaba, y lo que viene ahora los va a dejar todavía más indignados. Si están enojados, si están con rabia de la situación, comenten ahí abajo qué opinan. Y si quieren escuchar más historias reales así, que muestran el lado más podrido de las relaciones humanas, activen la campanita porque subo todas las semanas. Hoy ya pasaron casi 20 años desde que todo eso pasó. 20 años enteros. 2 décadas. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy, hasta este momento exacto, mi hermano no me perdona. No me perdona por haberle contado todo a su mujer. No importa que yo fuera una niña en esa época. No importa que tuviera apenas 12 años de edad. No importa que él me traumatizara. No importa que le faltara al respeto completamente a la casa de nuestros papás. No importa que traicionara a su esposa. En su cabeza, distorsionada por el alcohol y la falta de responsabilidad, la culpa de todo es mía. Yo destruí su matrimonio. Yo arruiné su vida. Me culpa hasta hoy. A pesar de que ya tiene otra familia ahora. Ya lleva con esa mujer casi 20 años. Ya tienen hijos juntos. Ya construyeron una vida. Pero aún así, no me perdona. Me sigue tratando con frialdad. Con distancia. Con rencor. Pero ¿saben qué? Yo tampoco necesito mucho su perdón. Porque hasta hoy, aunque ya pasaron casi 20 años, aunque ya sea adulta ahora, aunque haya vivido tantas cosas, tengo vergüenza de mi hermano. Cada vez que lo miro, cada vez que lo veo en alguna reunión familiar, solo me viene esa escena absurda a la cabeza. Esa imagen traumática que quedó grabada en mi mente de niña y nunca se fue. No puedo mirarlo y ver solo a mi hermano. Veo a ese hombre desnudo, borracho, traicionando a su esposa en el sofá de nuestros papás, sin ninguna consideración por nadie. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Lo que hace todo todavía más triste? Mi hermano nunca dejó de tomar. Nunca. Sigue siendo dependiente del alcohol hasta hoy. 20 años después, todavía toma todos los días. Todavía se emborracha. Todavía se transforma en esa persona horrible cuando toma. El alcohol destruyó su primer matrimonio. Destruyó su relación con la familia. Destruyó su relación conmigo. Pero nunca pudo parar. Y
Esa mujer que se involucró con él sabiendo perfectamente que estaba casado, sabiendo que estaba destruyendo un matrimonio, sabiendo de todos sus problemas con el alcohol. Hoy es la esposa oficial. La señora Rodríguez, o como sea el apellido de él. Y hoy, irónicamente, carga el mismo fardo que era de mi excuñada. Lidia con un esposo alcohólico. Sufre con las mismas peleas. Aguanta las mismas humillaciones. Pasa por las mismas noches de infierno que mi cuñada pasó por años. La diferencia es que mi excuñada tuvo la fuerza y la dignidad de salirse. De decir basta. De reconstruir su vida lejos de todo eso. Esta otra mujer eligió entrar sabiendo todo. Y ahora está atrapada en ese ciclo vicioso, en esa vida de sufrimiento. A veces me pregunto si se arrepiente. Si mira para atrás y piensa, ¿valió la pena? ¿Valió la pena destruir un matrimonio para quedarme con un hombre que me trata así? Pero la verdad es que cada quien hace sus elecciones. Y cada quien carga las consecuencias de esas elecciones. Mi excuñada rehizo su vida. Se casó de nuevo, esta vez con un hombre bueno, que la trata con respeto. Tiene hijos ahora. Es feliz. Encontró la paz que merecía. ¿Y yo? Yo cargo hasta hoy las cicatrices de esa noche. Esa escena me traumatizó de formas que ni siempre puedo explicar. Me hizo crecer demasiado rápido. Me quitó parte de la inocencia que toda niña debería tener derecho a mantener. Pero también me enseñó algo importante, me enseñó a valorar la honestidad. Me enseñó la importancia de la fidelidad. Me enseñó que el alcohol puede destruir todo lo que es precioso en la vida de una persona. Y me enseñó que a veces, hacer lo correcto, decir la verdad, puede costarte caro. Puede hacerte perder personas. Puede hacerte culpable de cosas que nunca fueron tu culpa. Pero al final duermo tranquila. Porque hice lo que creí correcto. Protegí a alguien que amaba. Le di la información que necesitaba para tomar sus propias decisiones sobre su vida. Y si pudiera volver atrás, haría todo de nuevo. Exactamente de la misma forma. Porque nadie merece vivir una mentira. Nadie merece ser engañado día tras día, construyendo una vida encima de una traición. Y esta es mi historia. Una historia que me marcó para siempre. Una historia que me moldeó. Una historia que, de cierta forma, me hizo ser quien soy hoy. ¿Y ustedes, qué hubieran hecho en el lugar de esta niña de 12 años? ¿Hubieran contado? ¿Hubieran guardado el secreto? Comenten aquí abajo, quiero mucho saber su opinión. Y si esta historia los tocó de alguna forma, si pasaron por algo parecido o conocen a alguien que pasó, compartan este video. Porque a veces la gente necesita saber que no está sola. Que otras personas pasaron por traumas parecidos. Y principalmente, si les gustó este tipo de contenido, de historias reales que nos mueven, suscríbanse al canal, dejen su like, y estén atentos porque cada semana hay historia nueva. Historias que los van a hacer pensar, reflexionar, y a veces hasta cambiar su forma de ver las cosas. Un beso grande para todos, y hasta la próxima historia.